Hola amigos, ya hemos visto en algunos vídeos cómo los grandes cambios sociales y culturales suelen traer aparejadas algunas consecuencias que no estaban previstas. Hoy vamos a analizar el largo recorrido que han hecho en especial las mujeres desde la cocina hasta la trinchera. El papel de las mujeres en la sociedad ha tenido un cambio espectacular en las últimas décadas, pero durante muchos siglos, durante milenios, han tenido un papel muy concreto. Ya en la prehistoria, las mujeres desempeñaban un papel fundamental en el hogar, en la familia. Sin embargo, eran prácticamente invisibles en el plano social, porque ahí era donde estaban los hombres. Esto delimitó dos espacios muy diferentes: el espacio privado, el de la casa, el de la familia, y el espacio público, el de la sociedad. Aquello no fue una decisión arbitraria que se le ocurriera a nadie, había buenas razones para ello. Dos principalmente. Los hombres en general tenían una mayor fuerza física que las mujeres, y esto era importante en aquellos tiempos tan precarios. Y por otra parte, las mujeres eran las que eran madres, las que llevaban a cabo la crianza de los niños, o estaban embarazadas o estaban lactando. Esto dio lugar a una especialización. Las mujeres se dedicaban al hogar, al cuidado de los niños, a la alimentación, a la limpieza, al vestido, y los hombres pues a combatir, porque había guerras muy frecuentemente, a negociar, al trabajo externo, al comercio. Eran actividades que se hacían fuera de la casa. La mujer, espacio privado; el hombre, espacio público. Las religiones, que fueron un invento de los hombres, naturalmente, porque eran los que gestionaban la sociedad, reforzaron esta visión y consolidaron que la mujer estuviese en ese papel muy concreto del hogar y no de fuera. Ya en la antigüedad, Aristóteles decía que las mujeres son inferiores a los hombres por naturaleza, lo cual nos demuestra que hasta los más grandes sabios de vez en cuando dicen alguna tontería, pero el hecho es que esto fue lo que decía el buen hombre. Con el paso de los tiempos las cosas han ido cambiando y así se han mantenido hasta el siglo XX prácticamente. Hasta entonces, hemos oído hablar de Juana de Arco, de Agustina de Aragón, pero estas son meras anécdotas. El horizonte de la infinita mayoría de las mujeres era tener un buen casamiento. Casarse, tener un hombre que las mantuviera, que cuidase de ellas y que las representara. Esto era lo que se hacía hasta hace 4 días, como digo. De hecho, las mujeres es que no eran nada si no tenían a un hombre al lado que las apoyara. Y lamentablemente en algunos países todavía sigue siendo así. Podríamos sintetizar esta polaridad diciendo que las mujeres estaban en las cocinas y los hombres en las trincheras. Hemos dicho que los horizontes de las mujeres eran muy limitados, únicamente el matrimonio, y así era. Ahora bien, el de los hombres tampoco era un horizonte amplio. Sí que es cierto que algunos, a fuerza de valor, de habilidad, de inteligencia, pues podían abrirse camino y prosperar y mejorar su situación social. En cambio, las mujeres tenían menos posibilidades de ampliar ese horizonte, porque el valor pues le podía servir como mucho para dominar a su marido en casa. La habilidad pues les podía servir para hacer unas estupendas tartas de arándanos. Y la inteligencia pues les servía para poco. De hecho, se suponía que tenían menos inteligencia que los hombres. Así duraron las cosas durante mucho tiempo, ya digo, hasta finales del siglo XIX. A principios del siglo XX, algunas mujeres y algunos hombres empezaron a plantearse si esto era justo. Y surgieron los movimientos sufragistas de mujeres que pedían el derecho al voto. Eran algunas, muy pocas. Hay que recordar que en Suiza, un país tan democrático como Suiza, las mujeres solamente obtuvieron el derecho al voto en el año 1971. Entonces el siglo XX fue avanzando y junto a estas luchas sufragistas ocurrieron dos acontecimientos: la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, y la Segunda Guerra Mundial. Esto ocasionó millones de bajas de hombres principalmente, y además tuvieron que irse a combatir, con lo cual muchísimas mujeres salieron de las cocinas y ocuparon puestos que antes desempeñaban los hombres, conduciendo ambulancias en los hospitales, en tareas administrativas, en las fábricas. En las fábricas también había habido mujeres y en los talleres antes, pero solamente estaban hasta que se casaban, después ya generalmente lo dejaban. Sin embargo, esta vez las mujeres ya se quedaron después ahí.
Ocuparon espacios en las oficinas, en el comercio, en todo tipo, hubo muchos tipos de profesiones. Habían llegado para quedarse. Empezaron a estudiar también, a seguir cursos universitarios, fueron maestras, abogadas, médicos. Y poco a poco fueron ocupando espacios laborales fuera de casa, fuera de la cocina también. Y de esta forma hemos llegado casi hasta nuestros días, muy poco a poco, las mujeres han ido ocupando, y hoy no hay prácticamente ninguna profesión que no pueda ser ocupada por una mujer exactamente igual que por un hombre, si tiene la capacidad suficiente para ello. En conclusión, la cocina ya no es el espacio único y exclusivo de las mujeres. De hecho, muchos hombres entran actualmente en la cocina, y no solo para coger una cerveza del frigorífico. Por lo tanto, hay una equiparación. Pero aquí tenemos que analizar un factor que tiene mucho que ver con esta polaridad, y este factor es la competitividad. Porque en el modelo antiguo en el que las mujeres ocupaban su espacio en el hogar, no tenían que competir nada más que de jóvenes por conseguir el marido mejor. La literatura nos ha engañado mucho con sus historias de amor y todo esto. Lo cierto es que en cualquier pueblo la mayoría de las chicas jóvenes preferían casarse con el hijo del ganadero que tenía 200 reses mejor que con el mozo que limpiaba los establos, aunque el mozo fuera muy guapo y el hijo del ganadero fuera gordito y más bien poco agraciado. Esto era así, competían por el patrimonio, pero después ya no tenían que competir más. En cambio, en el espacio que ocupaban anteriormente únicamente los hombres, la competencia era casi permanente. Había que competir en el trabajo, en los negocios, un poco en todo. Y claro, las mujeres, al haberse incorporado a este nuevo mundo del trabajo, también tienen que competir. Ahora ya están totalmente equiparadas con los hombres, están en igualdad. ¿O no? Porque ahí todavía persiste una diferencia importante. Aunque unos y otras pueden hacer de todo, hay algo que solamente pueden hacer todavía las mujeres, y es gestar y tener hijos. Y esto supone un factor diferencial importante porque dificulta mucho la competitividad. Es difícil hacer según qué trabajos y además criar varios hijos. Es complicado conducir un camión y que lleve fruta a Hamburgo y además tener y atender 4 hijos. Y es complicado seguir una carrera profesional competitiva y también criar 6 hijos. Entonces hay que elegir. O bien se tienen varios hijos, muchos hijos, o bien se sigue una carrera profesional. Y la mayoría de las mujeres eligen lo segundo, lo cual es razonable, porque por una parte se vive mejor con un sueldo, con 2 sueldos que con un solo sueldo. Y por otra parte, cuidar a los hijos da mucho trabajo, y en el mundo actual criar un hijo también sale muy caro. En tiempo se decía, esto me sale más caro que un hijo tonto. Bueno, pues criar a un hijo, aunque sea listo, sale carísimo. ¿Cuál es la consecuencia? Pues que hay que tener menos hijos. Y entonces vemos que los datos nos lo indican clarísimamente. Por una parte se retrasa la edad en la que se tiene el primer hijo. En el año 1975, la media de edad en la que las mujeres tenían su primer hijo era los 25 años. Actualmente son los 32. Es decir, se tienen de promedio 7 años más tarde el primer hijo. Por otra parte, en el año 1975, la tasa de fertilidad, es decir, el número medio de hijos por mujer en España, era de 2,77. Actualmente es de 1,2 hijos por mujer. Hay que tener en cuenta que la tasa de reemplazo, es decir, la que asegura que se mantenga la población compensando los que fallecen con los que nacen, estaría en unos 2,2 hijos por mujer, y se tienen 1,2. Como consecuencia, la población irá disminuyendo inevitablemente. Solamente se puede compensar este crecimiento vegetativo negativo con la llegada de inmigrantes. Y esto es lo que hace que se pueda mantener esa estabilidad. Por lo tanto, tenemos que aquí la consecuencia imprevista de un cambio social que es curioso, porque ¿quién iba a pensar que algo tan justo, tan razonable, como que cualquier mujer pueda desempeñar el mismo trabajo que puede desempeñar cualquier hombre, trajera como consecuencia a que la mayoría de las mujeres solamente tienen un único hijo? Y bueno, os dejo aquí un par de preguntas. ¿Qué pensáis? ¿Qué creéis que sería mejor para un niño? ¿Criarse como hijo único o tener varios hermanos? Y otra pregunta,
¿Qué pasará el día que las mujeres que vienen inmigrantes desde otros países, de Latinoamérica, de otros países menos desarrollados, se espabilen también y empiecen a tener solamente un hijo cada una de ellas? Esto es todo, amigos. Si no te has suscrito al canal todavía, no sé qué estás esperando. Y también puedes compartirlo con tus contactos.